El archivo del umbral. Capítulo 1. La voz del miedo. 1. La agresión. El aire en la habitación 417 era un caldo espeso de lejía, medicamentos antipsicóticos y el sudor rancio de un miedo que se había cocinado a fuego lento. El doctor Alistair Clem evitaba mirar al adolescente atado a la cama. Era la única manera de mantener su distancia profesional. El pitido constante de la máquina de electroencefalograma, EEG, en el rincón, era su único anclaje a la realidad médica. Un tono monótono que confirmaba lo que sus ojos le negaban. Ethan Holm estaba, técnicamente, allí. Su cuerpo funcionaba, pero su mente estaba sellada, inaccesible. Ethan era un prodigio, 16 años de edad y una beca asegurada para Cambridge. Ahora llevaba 3 días en contención, su cuerpo juvenil y fuerte doblegado por correas de cuero. Los sedantes, aumentados 3 veces por encima del protocolo estándar, no hacían nada más que volver su piel grisácea y sus ojos secos. «Los informes siguen sin coincidir, doctor», susurró Inga, la enfermera jefe, mientras limpiaba una mancha oscura del suelo de linóleo. Podría haber sido alquitrán, o sangre coagulada de la agresión de la mañana. Debería estar sedado, en coma de hecho. Clem ajustó su bata con un gesto brusco. «Aumente la dosis al nivel C+, Inga. Necesitamos que duerma. Esto es un brote psicótico severo con resistencia a los neurolépticos. Punto». En ese instante, el pitido del EEG se aceleró ligeramente, como un corazón que ha visto un fantasma. Ethan se agitó. Las correas crujieron. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no veían a la enfermera ni al médico. Eran ojos secos, increíblemente viejos, que miraban a través del techo, a través del cielo. La voz que salió de la garganta del muchacho no era humana. Era un graznido profundo, ronco, un sonido que rasgaba las cuerdas vocales como si estuvieran hechas de arena. Las palabras no eran noruego. Shaal, Gaia, Anok, Leia. La enfermera Inga se santiguó con un movimiento rápido y tembloroso, mirando al techo. Clem, ateo y pragmático, sintió que el frío de la sala se intensificaba, pero se negó a ceder al miedo. «Glosolalia, lenguaje de ensueño», masculló Clem, escribiendo rápidamente en su portapapeles. «La mente busca un idioma para expresar lo inexpresable. Es un mecanismo de defensa». El algo dentro de Ethan sonrió. La boca del niño se estiró en una mueca imposible. Luego, se dirigió a Clem, pero no con palabras, sino con un sonido que no pudo clasificar. Era una mezcla de clics, fricativas y golpes de lengua que sonaban como el siseo de un reptil enfadado. Era un lenguaje construido para ser incómodo, imposible. Clem dio un paso atrás, no por miedo, sino por la pura incredulidad científica. Lo había visto todo: esquizofrenia, trauma, drogas. Esto era otra cosa. Se sintió ridiculizado, personalmente atacado por la negación biológica. Escribió su diagnóstico final en el expediente. Episodio psicótico agudo con glosolalia indescifrable, aislamiento estricto, transferencia psiquiátrica inmediata. Al salir, no se atrevió a girar la cabeza. Pero el pensamiento le gritó, en la nuca, un reconocimiento que el psiquiatra no podía procesar y que el hombre temía admitir. Esto no es un diagnóstico. Es una burla. El archivo del umbral. Capítulo 1. La voz del miedo. 2. El archivo. El hedor en la Ciudad del Vaticano era un compuesto de incienso rancio, cera de vela quemada y el polvo de miles de tomos olvidados. Para el padre Elías Vianney, ese olor era la única prueba de que su diminuto, helado y subfinanciado cubículo existía. Era la oficina del archivo del umbral, tan secreto y subalterno que ni siquiera figuraba en el organigrama oficial. Elías repasaba un informe sobre una posesión fallida en Polonia. Su rostro, marcado por la tensión y la falta de sueño, parecía más viejo que sus 38 años. Llevaba la sotana con la naturalidad de quien viste un uniforme de trabajo pesado. Sobre su escritorio, junto a su cruz y una estola ceremonial,
destacaba un libro de tapa dura forrada en lona. Diagnóstico y terapia. Un enfoque psicoanalítico. Elías había sido psiquiatra. Su vida anterior era un pozo sellado que, de vez en cuando, el olor a incienso no lograba cubrir. El ruido sordo de unos pasos apresurados anunció la llegada de la hermana Cora. Joven, menuda y con gafas de montura, gruesa que acentuaban su mirada intensa, Cora era el cerebro lingüístico y teológico del archivo. «Padre, acaba de llegar esto», dijo Cora sin aliento, extendiendo una transcripción de audio. «Viken, Noruega. El muchacho, Ethan Holm». La madre lo envió, suplicando. Son grabaciones de lo que los médicos llaman convulsiones. Elías se intocinos, puso los auriculares que olían vagamente a cera de vela quemada, y pulsó play. Escuchó el graznido de reptil y el siseo gutural que el doctor Clem había desestimado como galimatías. Quitó los auriculares lentamente. Psicosis con glosolalia, Cora. Ya he visto una docena esta semana. ¿Por qué nos lo envían? Porque la enfermera, el día 3 grabó esto. Cora pulsó otra pista en el reproductor. La voz de Ethan sonó esta vez más clara, pero infinitamente más cruel y educada. El idioma era un latín clásico y puro. Viani. La puerta se abre. El peso que llevas te romperá de nuevo. El silencio se instaló, frío y pesado. Elías se levantó de golpe, haciendo que su silla raspase el suelo de baldosas. El demonio lo conocía, no como un sacerdote anónimo del Vaticano, sino por su nombre, por su fracaso, por el secreto que lo había llevado a los votos. «Prepara el equipo y el protocolo de viaje, hermana», ordenó Elías, su tono volviendo al control clínico que había creído perdido. «Revise los archivos de Viken, vea si hay algún registro histórico de posesiones en esa región, y no informe a Benedetti todavía». «Pero padre», el cardenal nos ordenó. «La evaluación espiritual ha terminado, Cora», interrumpió Elías poniéndose la estola. «Esto no es solo un caso, es una provocación personal. El diagnóstico es posesión, y nos está esperando». El archivo del umbral, capítulo 1. La voz del miedo, 3. La intercepción. La luz fría de Viken, Noruega. Era un shock después del calor polvoriento de Roma. El hospital local era moderno, prístino, y olía a limpieza quirúrgica. El contraste entre la alta tecnología médica y la sotana medieval de Elías y el hábito discreto de Cora era discordante. Parecían fantasmas fuera de su tiempo. Mientras se dirigían a la recepción, una mujer alta de hombros anchos y cabello castaño recogido con rigor los interceptó. Vestía de civil, pero emanaba la autoridad inconfundible de la ley. Su mirada era fría, su expresión profesional y agotada. «¿Puedo ayudarlos?». Su noruego era cortante y conciso. Elías se detuvo. Mantuvo la calma que le permitía distanciarse del caos. «Soy el padre Elías Viani, de la diócesis de Roma, y ella es la hermana Cora. Estamos aquí para ver al joven Holm, con el permiso de su madre». «Soy la detective Lena Hansen», se presentó la mujer, sin ofrecer la mano. Sus ojos, azules y penetrantes, se movieron de la estola de Elías al portapapeles de Cora. Su escepticismo era palpable, una barrera de acero. «Llevo el caso policial. El joven Holm es un paciente psiquiátrico bajo custodia provisional. No necesitamos consejería espiritual, y ciertamente no necesitamos chamanes. Detective, nuestro objetivo es descartar una causa que, si fuera real, superaría con creces su jurisdicción», replicó Elías. «Si el joven está sufriendo un brote, nuestra conclusión será que necesita a un buen psiquiatra. Si está sufriendo una posesión, necesitará algo más. Yo mismo fui psiquiatra. Entiendo el diagnóstico diferencial». La revelación pareció tomar por sorpresa a Lena, pero solo por un instante. «Yo solo entiendo la evidencia, y la evidencia es un adolescente en crisis que ha agredido al personal. Si usted interfiere en un caso penal, se enfrentará a la obstrucción a la justicia». Elías no se inmutó.
Su tono se hizo bajo, pero lleno de convicción. Detective, si me permite mi evaluación, no obstruiré la suya. Pero le aseguro por lo que he escuchado, que lo que está en esa habitación no es la enfermedad, sino la burla de una enfermedad. Lena sopesó la amenaza. Sabía que el Vaticano, aunque molesto, podía ejercer una influencia considerable. Le disgustaba la idea de un sacerdote en su hospital, pero la calma y la lógica clínica de Elías eran desconcertantes. Ella, a regañadientes, se hizo a un lado. Bien. Evalúe. Pero si el muchacho daña a alguien más, será trasladado inmediatamente a Oslo, y ustedes dos serán mi primera llamada. Lena no se movió, observándolos caminar hacia el ala de aislamiento. Elías y Cora se adentraron en el laberinto de pasillos blancos, con la certeza de que acababan de ganar una tregua incómoda con la ley. La detective Hansen no creía en demonios, pero su instinto le decía que los dos extraños de negro acababan de traer algo aún más peligroso que la fe a su ciudad. El archivo del umbral. Capítulo 1. La voz del miedo 4. La evaluación. Elías y Cora entraron en la 417. La enfermera Inga, visiblemente nerviosa, los siguió, cerrando la puerta con un clic demasiado ruidoso. El olor a miedo y desinfección era más fuerte que nunca. El muchacho, Ethan, yacía en la cama de metal. Aunque las correas lo sujetaban, su cuerpo estaba extrañamente relajado, como si la conciencia ya no lo habitara. Sus ojos permanecían fijos en un punto invisible sobre el techo. «Empecemos por lo que conozco», murmuró Elías a Cora, sacando un bolígrafo de su bolsillo de sotana. Se acercó a la cama con la calma medida de un psiquiatra en una sala de crisis. «Ethan, si me escuchas, parpadea una vez». Silencio. «Ethan, si sientes miedo, parpadea 2 veces». Nada. Elías guardó el bolígrafo. Técnicamente no hay respuesta a estímulos verbales. El diagnóstico psiquiátrico se mantendría en psicosis catatónica severa. Elías se puso la estola morada sobre los hombros, y el psiquiatra dio paso al sacerdote. «Te he visto en mis libros, o en la mente de mis pacientes», murmuró Elías, su voz baja y concentrada. «No eres el primero en usar el dolor. Si estás ahí, respóndeme». El cuerpo de Ethan se sacudió violentamente contra las correas, que crujieron bajo la repentina tensión. Las venas de su cuello se hincharon. La voz profunda, raspada como piedra, regresó. «Sé lo que perdiste, Vianney. Sé cómo te engañaste. La fe es tu tapa, no tu cura». Elías sintió un frío agarre en el pecho, un dolor agudo que le cortó la respiración. El demonio lo estaba atacando con conocimiento íntimo, tocando la tragedia de María y su fracaso. Este no era un demonio genérico. Elías tomó su ritualario. «Exijo saber tu nombre, espíritu inmundo, que torturas a este hijo de Dios». «¿En el nombre de quién?». El demonio rió, un sonido seco que vibró en el aire, y luego dijo una sola palabra en el mismo dialecto arameo que Cora había identificado en Roma. La palabra fue entregada con el éxtasis de un glotón. «Asht». Elías se apartó de la cama, luchando por recuperar el aliento. «Asht». El nombre resonaba en su mente, no por ser bíblico, sino por su absoluta alienación. Cora, que había permanecido inmóvil, se acercó. Había visto el dolor en el rostro de Elías. Vio que, en el yeso de la pared, el adolescente había usado su propia suciedad para dibujar un símbolo, un zigzag quebrado y alargado. «Padre», susurró Cora, sacando su teléfono. «Yo revisé la teología, pero no la historia local. Hay una referencia a Asht en los textos apócrifos. Yo ya sé lo que significa». Cora tecleó rápidamente y encontró la entrada académica, la foto de un texto de demonología menor. Leyó la glosa en latín, temblando por el miedo que superaba al frío. «Asht. Qui devorat fabillam». El comedor de ceniza. Elías cerró su ritualario. El diagnóstico era completo. El mal en Viken tenía nombre y un apetito por las almas rotas. La policía no podía ayudarlo. El Vaticano no quería. Elías miró a la enfermera Inga, quien se santiguaba con una fe desesperada, y supo que la batalla en Viken acababa de empezar, con el comedor de ceniza como dueño del primer golpe. El archivo del